Hola, mi nombre es José Daniel Velázquez Córdoba y el día de hoy vamos a hablar de un tema trascendental. Este es construcción de la democracia en la vida republicana de América Latina y el Ecuador. Antes de arrancar, hay que tomar en cuenta como antecedente que en las últimas décadas del siglo XX, América Latina experimentó transformaciones políticas significativas, marcando el fin de regímenes autoritarios y el advenimiento de la democracia. Este periodo estuvo caracterizado por desequilibrios económicos y niveles de ingobernabilidad que impulsaron cambios en la conducta política de nuestra región. El análisis político se centró en la transformación de regímenes autoritarios a democráticos, siendo la democracia el eje central de debates durante las décadas de los años 80 y de los años 90. Autores como Smither y O'Donnell en 1991 destacaron factores centrales que provocan la crisis de los regímenes autoritarios en América Latina, estableciendo una secuencia que va desde la dictadura hasta la democracia. Ecuador, muy importante. La construcción de democracia en nuestro país es un proceso complejo que ha sido desarrollado a lo largo de toda la vida republicana. Este proceso ha estado marcado por diferentes etapas, cada una con sus propios desafíos y logros. Los antecedentes de la democracia en Ecuador se remontan a la época colonial. Con la independencia de Ecuador en 1822 se estableció una república federal. Sin embargo, esta república fue breve y se disolvió en 1830. A partir de ese año, Ecuador se convirtió en una república unitaria. Entonces, como aportes conceptuales y doctrinarios sobre la democracia, pues hay que tomar en cuenta que la construcción de democracia en Ecuador ha contado con el aporte de diferentes actores, tanto nacionales como internacionales. Y entre los aportes conceptuales y doctrinarios se pueden mencionar los siguientes. El liberalismo político. ¿Qué es esto del liberalismo político? Pues ha sido una de las principales corrientes ideológicas que ha influido en la construcción de la democracia en nuestro país. El liberalismo defiende los derechos individuales, la separación de poderes y el Estado de Derecho. El socialismo. El socialismo también ha tenido un impacto importante en la construcción de la democracia en Ecuador. El socialismo defiende la igualdad social y la justicia económica. El indigenismo. El indigenismo ha sido una corriente ideológica que ha defendido los derechos de los pueblos indígenas. El indigenismo ha tenido un papel importante en la construcción de la democracia en Ecuador, ya que ha contribuido a la inclusión de los pueblos indígenas en la vida política de nuestro país. Otros aportes conceptuales y doctrinarios sobre la democracia también son los regímenes democráticos que hacen referencia a sistemas políticos en los cuales el poder político emana del pueblo y se ejerce mediante la participación directa o indirecta de la ciudadanía. La democracia liberal formal hace referencia a un tipo de sistema democrático que se centra primordialmente en los procedimientos y en las instrucciones formales de la democracia. Y finalmente, las democracias delegativas. Este concepto fue introducido por el politólogo argentino Guillermo O'Donnell y prácticamente lo que hace es describir un sistema democrático en el cual los ciudadanos eligen a líderes y estos líderes, una vez en el poder, tienen un margen de maniobra amplia y limitada a nivel de control por parte de los ciudadanos. Otros aportes conceptuales y doctrinarios sobre la democracia también son los regímenes democráticos que hacen referencia a sistemas políticos en los cuales el poder político emana del pueblo y se ejerce mediante la participación directa o indirecta de la ciudadanía. La democracia liberal formal hace referencia a un tipo de sistema democrático que se centra primordialmente en los procedimientos y en las instrucciones formales de la democracia. Y finalmente, las democracias delegativas. Este concepto fue introducido por el politólogo argentino Guillermo O'Donnell
Y prácticamente lo que hace es describir un sistema democrático en el cual los ciudadanos eligen a líderes y estos líderes, una vez en el poder, tienen un margen de maniobra amplia y limitada a nivel de control por parte de los ciudadanos. Otros aportes conceptuales y doctrinarios sobre la democracia también son los regímenes democráticos que hacen referencia a sistemas políticos en los cuales el poder político emana del pueblo y se ejerce mediante la participación directa o indirecta de la ciudadanía. La democracia liberal formal hace referencia a un tipo de sistema democrático que se centra primordialmente en los procedimientos y en las instrucciones formales de la democracia. Y finalmente, las democracias delegativas. Este concepto fue introducido por el politólogo argentino Guillermo O'Donnell y prácticamente lo que hace es describir un sistema democrático en el cual los ciudadanos eligen a líderes y estos líderes, una vez en el poder, tienen un margen de maniobra amplia y limitada a nivel de control por parte de los ciudadanos. Otros aportes conceptuales y doctrinarios sobre la democracia también son los regímenes democráticos que hacen referencia a sistemas políticos en los cuales el poder político emana del pueblo y se ejerce mediante la participación directa o indirecta de la ciudadanía. La democracia liberal formal hace referencia a un tipo de sistema democrático que se centra primordialmente en los procedimientos y en las instrucciones formales de la democracia. Y finalmente, las democracias delegativas. Este concepto fue introducido por el politólogo argentino Guillermo O'Donnell y prácticamente lo que hace es describir un sistema democrático en el cual los ciudadanos eligen a líderes y estos líderes, una vez en el poder, tienen un margen de maniobra amplia y limitada a nivel de control por parte de los ciudadanos. Otros aportes conceptuales y doctrinarios sobre la democracia también son los regímenes democráticos que hacen referencia a sistemas políticos en los cuales el poder político emana del pueblo y se ejerce mediante la participación directa o indirecta de la ciudadanía. La democracia, pero esto ha llevado a diferentes debates y a diferentes perspectivas de la democracia en América Latina. La construcción de la democracia en América Latina es un proceso que se ha desarrollado de manera desigual entre todos los países de la región. En general, se puede decir que la democracia en América Latina se ha consolidado en las últimas décadas, pero aún enfrenta muchos desafíos como la corrupción, la desigualdad social, la violencia política, la inseguridad. Para poder concluir, la construcción de la democracia en el Ecuador es un proceso que ha avanzado a lo largo de la historia del país. Sin embargo, existen desafíos que deben ser superados para consolidar la democracia en el Ecuador. Los principales desafíos que enfrenta la democracia en el Ecuador son la desigualdad social, la corrupción, la debilidad institucional y ahora, hoy en día, también la inseguridad. Aquí les dejamos ciertas referencias si ustedes quieren conocer más acerca de la democracia y el proceso democrático en Ecuador. Muchas gracias.